Me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Servín, cofundador y CEO de Pagaloop. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por despertarte con nosotros temprano y conectarte a estas plataformas para hacer conferencias, para hacer entrevistas a larga distancia. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Oye, pues platícanos rápidamente qué es Pagaloop y cómo es que han sobrevivido, cómo han vivido ustedes esta etapa de la pandemia del COVID-19. Pues mira, Pagaloop es una aplicación y próximamente una plataforma web que le ayuda a nuestros usuarios, que son dueños de pymes, financiar a sus empresas con sus tarjetas de crédito personales. Como seguramente sabes, en México es sumamente complicado que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a financiamiento, pero los dueños, o sea, las personas físicas como tú y como yo, que tienen más de 15,000 pesos de ingreso y un buen buro de crédito, es muy fácil que tengan tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, lo que nosotros vivimos, mis socios, Gerardo y Fernando y tu servidor, en los más de 10 años que tenemos creando y dirigiendo empresas, pues es que teníamos que usar nuestras tarjetas de crédito todos los meses para financiar la nómina. No faltaba el viernes de quincena que teníamos que obviamente pagar la nómina y tal vez la renta de la oficina y algún buen proveedor, pero no teníamos suficiente liquidez en el banco, ¿no? Entonces terminamos usando nuestras tarjetas de crédito y les dábamos 80 vueltas, pero no había una solución formal, robusta, que nos ayudara a hacer este financiamiento, ¿no? Entonces, por eso es que surge Pagaloop, donde le permitimos, como te decía, a los dueños de las pymes que financien sus empresas con sus tarjetas de crédito a través de una comisión del 4,7% y todos los pagos los pueden mandar a meses, ¿no? Entonces, si hay un evento de falta de liquidez o ya sabes, típico, las empresas grandes que les piden a las pymes créditos de 120, 60 o 90 días, pero la pyme le cuesta mucho trabajo replicar ese financiamiento con sus proveedores, que también son pymes, pues ¿quién financia es el resto de, imagínate que la pyme consigue 30 días de crédito, pero le pagan en 90, pues ahí hay un déficit de 60 días. Con sus tarjetas de crédito pudiera aminorar este impacto y financiarse hasta 50 días sin intereses si es que paga el total en su fecha de pago. Justo, ¿cómo es que ustedes hacen esta evaluación? ¿Cómo es que ustedes apoyan a la empresa para que logre adquirir esto? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? ¿Y cómo es que los apoyan en esta parte a la hora de hacer el análisis de cuántos días necesitan y cómo es que pueden ocupar mejor sus recursos? Claro, mira, primero los requisitos, evidentemente tener una tarjeta de crédito vigente a tu nombre y con crédito disponible. Después pasar un filtro de validación para prevenir fraudes, que es muy sencillo, nada más necesitas tener una INE vigente original, obviamente, o un pasaporte para identificarte. Y después, sobre lo que dices de los días de crédito, cuando registras tu tarjeta de crédito con nosotros, te preguntamos cuál es tu fecha de corte y de pago. Y entonces, cuando vas a realizar un pago, nosotros te decimos cuántos días de crédito disponible sin intereses tendrías en función de tu fecha de corte y de pago. Es que justo esto es importante. Y entonces, ¿ustedes cómo es que hacen esta liberación de recursos? ¿O cómo es que los van apoyando a lo largo de esto? ¿Les dan todo el dinero o Ya, cómo les apoyan para tener este crédito? mira, es bien fácil. El usuario crea una cuenta que le toma entre 2 y 5 minutos, dependiendo qué tan hábil sea con la aplicación. Registra una tarjeta de crédito y imagínate que quiere pagar la renta, ¿no? Entonces, el usuario, ya que creó su cuenta, ya que registró una tarjeta de crédito, ahora registra la cuenta del arrendador, ¿no? Entonces, abre la aplicación, ingresa los, no sé, 30, 40,000 pesos que pagará de renta, selecciona la cuenta del beneficiario, y por cuenta me refiero a cuenta bancaria, un número de tarjeta de débito. Nosotros en menos de un segundo tocamos base con el banco. Si el banco nos acepta la transacción, o sea, si hay crédito disponible y el banco acepta el cargo, nosotros de inmediato le mandamos un SPAY 24/7, o sea, puede ser el domingo a las 3 de la mañana o el lunes a las 5 de la tarde, le mandamos un SPAY al beneficiario, en este caso el señor de la renta, por los 30 o 40,000 pesos, y nosotros te cobramos o al usuario los 30 o 40,000 pesos más nuestra comisión
Y si el usuario lo quiere mandar a meses, porque trae un evento de falta de liquidez, así lo puede hacer. Y el tope de las transacciones depende del crédito disponible de la tarjeta. Es un modelo interesante porque es analizar todo lo que sucede con los clientes. Precisamente esta parte que mencionabas, que es un análisis para evitar fraudes, es muy importante después de todo lo Sí, que hemos visto alrededor del sí, planeta, porque hay casos importantes acerca de esto. Sí, en Alemania se acaba de presentar uno precisamente. Entonces, creo que es importante cómo es que pueden dar apoyo ustedes a las empresas pequeñas. Justo hace unos momentos platicaba en el resumen del programa cómo es que el 70% de las empresas pequeñas no han podido adquirir o no han podido concursar por obtener los recursos que se dan por parte del Banco de México para obtener liquidez. ¿Ustedes cuál ha sido la captación de empresas o de clientes que han tenido en estos últimos 3 meses? ¿Cómo han visto que han reaccionado las pymes a esta crisis? ya. Mira, lo que dices es brutal. Efectivamente, si en condiciones normales, antes de la pandemia por el COVID, las pymes tenían muchas complicaciones para tener acceso a financiamiento, en esta época de pandemia les va mucho peor, ¿no? O sea, los bancos han restringido el crédito, han disminuido en algunos casos las líneas de crédito disponibles, los requisitos se han incrementado y los tiempos de respuesta también. Pues las pymes tienen que seguir operando y muchas de ellas sus ventas bajaron, si no es que se redujeron. Pero pues los empresarios tienen que seguir viviendo y por naturaleza son resilientes y necesitan algo que les ayude, ¿no? Entonces lo que nosotros vimos es un pico impresionante. Lo recuerdo bien, fue la tercera semana de marzo, poco después de que el gobierno anunciara la entrada de la fase 2 de la pandemia, y en esa semana vimos un pico de más de 60% en nuestro volumen de pagos procesados. Y a partir de entonces hemos traído una tasa de crecimiento mensual de 35-40%. Oye, y ahora, hablando en cuestiones de usuarios, ¿cuánta gente está con ustedes? ¿Y cómo es que, pues, en estos apoyos que han hecho a lo largo de la pandemia, cómo han ido con Pagaloop? ¿Han logrado mantener la demanda o han ustedes puesto otros filtros para ver a quién pueden ayudar, a quién no? ¿Cómo lo han hecho? Mira, en términos de filtros, lo que hacemos es, y muy en línea con lo que mencionaba sobre la prevención de fraude, ¿no? O sea, México es de los países, en el top 5 de países con más fraude en tarjetas de crédito, y tenemos un proceso bastante robusto, ¿no? O sea, tienes que tener una INE o pasaporte original, hacemos una validación biométrica entre tu rostro y el rostro que aparece en la INE o pasaporte, validamos que sea original, nos aseguramos que tú puedas tener acceso a tu estado de cuenta. Entonces, con esto quitamos a los defraudadores que probablemente obtuvieron en una lista nada más el número de la tarjeta y el CBB. Y con esto tenemos una tasa de fraudes súper, súper, súper baja comparado con el medio de la industria. Y bueno, y en cuestión de usuarios, ¿cómo vieron el alza entonces ustedes? Ya. ¿Sí hubo un incremento? Sí, sí, a ver, muy fuerte. O sea, te decía, abril contra marzo crecimos en más de 30%, cuando la mayoría de los comercios o de las industrias en México vio un declive importante en sus ventas. Al día de hoy tenemos más de 15,000 usuarios, principalmente dueños de empresas que nos usan para pagar tres conceptos principales, ¿no? Nómina, renta, proveedores, y de repente vemos ahí el pago de algún servicio, algún contratista, algún freelancer, pero el grueso que vimos en pago de conceptos cayó en estos tres, ¿no? Y en volumen de pagos vimos más de 30% de crecimiento, ¿no? Y que se ha mantenido, ¿no? Pues Alejandro Servín, cofundador y CEO de Pagaloop, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, hombre, gracias a ti. Gracias.